nocturna. ¿Cómo saber cómo se comporta nuestro corazón mientras dormimos? Se lo preguntamos al doctor Iván Mendoza. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, profesor, jefe de cardiología del Instituto de Medicina Tropical, coordinador del Consejo de COVID-19 y Corazón y miembro de la directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología, toda una autoridad en la materia. Doctor Mendoza, un gusto inmenso conversar con usted. Buenas tardes. Y además, buenas tardes, tardes, doctor Mendoza. Y además, Lila, una autoridad mundial en arritmia y taquicardia. Lo saludamos, doctor Mendoza. Muchas gracias, un placer. Y hoy, 29, es el Día Mundial del Corazón. Se celebra para llamar la atención de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental, en Venezuela, tanto en hombres como mujeres. La causa más frecuente de muerte en una mujer venezolana es enfermedades del corazón. Ahora, una de cada 3 mujeres muere del corazón en Venezuela, mientras que de cáncer, que hay mayor conocimiento, se le da más importancia, es 1 de cada 10. Fíjate la diferencia. Caramba, una diferencia importante, ¿no? Sí. Hay cosas que por lo general la gente asocia con la prevención de enfermedades cardiovasculares y tienen que ver con controlar la tensión arterial, evitar el hábito tabáquico y cosas por el estilo. Pero ¿qué hay de la frecuencia cardíaca nocturna? ¿Cuál es el impacto y por qué se considera un nuevo factor de riesgo cardiovascular? Sí, la frecuencia cardíaca nocturna anormal es un nuevo marcador de riesgo y factor de riesgo cardiovascular. Tiene un gran valor predictivo. La frecuencia cardíaca normal en las personas en promedio durante el día es de 60 a 80 lo ideal. Y en la noche, cuando estamos descansando o dormidos, la frecuencia cardíaca debe bajar a 64. Incluso entre 40 a 60 sería lo normal, que baje la frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia cardíaca no baja de 64 en la noche durante el sueño, la persona tiene alto riesgo de tener un evento cardiovascular, va a tener un infarto, va a tener una arritmia grave, puede tener muerte súbita. Identifica a las personas de alto riesgo. Esto no se conocía, no se le prestaba atención. En general a la frecuencia cardíaca se le presta poca atención, siendo un marcador y un factor de riesgo importante. O sea, cuando dormimos, la frecuencia cardíaca debería bajar y tener en promedio entre 40 y 60. Si no baja de 64, tienes que al chequearte, identificar qué cosa se está produciendo esa frecuencia cardíaca que no baja, que se llama una frecuencia inapropiada para la hora, para la actividad que estás haciendo, y prevenir las consecuencias que son arritmia, infarto, muerte súbita. ¿Cómo detectarlo? Bueno, ahora tenemos más facilidades, porque antes la única manera era un holter, un grabador durante la noche o estar con un monitor durante la noche. Ahora tenemos todas estas facilidades que nos dan, por ejemplo, esos relojes inteligentes que toman la frecuencia cardíaca y tú te lo dejas en la noche y ves que tu frecuencia no baja de 64. Ya identifica un factor anormal. También ciertos celulares, otros sistemas de monitorización que se está usando ambulatorio, pero ahora está al alcance de muchas más personas. Claro, siempre existe la posibilidad de un grabador de la presión arterial y la frecuencia cardíaca para evaluarla en la Ahora, noche. doctor Mendoza, durante el sueño, dependiendo también del sueño que se tiene, entiendo yo que puede subir o bajar la frecuencia cardíaca. Eso no formaría parte de las mediciones. Supongamos que alguien tiene una pesadilla y le sube la frecuencia. ¿Eso es un hecho esporádico que revela algo? Bueno, lo que revela es que la línea telefónica hoy no está colaborando para que nosotros podamos conversar con nuestros entrevistados, porque se volvió a caer la llamada, pero ya Catherine Castillo está tratando de retomar el contacto y es súper interesante porque
quizás la gente no tenía en el radar No, yo que primera vez que un oigo dato esto. como este podía ser un indicador de riesgo cardiovascular, que esa frecuencia cardíaca no baje cuando estamos en descanso y afortunadamente, como decía el doctor Mendoza, hay nuevas herramientas que nos permite quizás prestar atención a la frecuencia cardíaca en reposo, como esos relojes Nuevos, inteligentes sí, que te marcan el pones en la recorrido y la pulsera, frecuencia sí. cardíaca, exactamente. Incluso hacen monitoreo Lo del tenemos sueño. en línea el doctor Mendoza de nuevo. A la hora. No sé si escuchó la pregunta, doctor Mendoza. Dígame, por favor, otra vez. No, le decía lo siguiente, que dependiendo de la actividad del sueño, la actividad onírica, eso también influye en la frecuencia cardíaca mientras estamos dormidos. Es cierto. Ok, si alguien tiene una pesadilla, muy probablemente le suba, pero eso no revela, porque es un episodio, digamos, coyuntural, puntual, ¿no? Transitorio. Exacto. Se necesita que sea algo recurrente en cuanto a la frecuencia cardíaca. Y que tú veas tu frecuencia cardíaca en la noche y no bajó de 64 por minuto. Se ubica en riesgo cardiovascular. Esto es riesgo cardiovascular para las personas que están sanas, que no tienen historia de enfermedad cardiovascular, pero mucho más para los que están enfermos. Claro. Los que tienen riesgo cardiovascular y incluso lo más grave, las personas que tienen un dispositivo que se llama desfibrilador, que si le da un paro cardíaco lo resucita, que lo tienen implantado. Se estudiaron en ellos qué factores favorece que le dé una arritmia grave y un paro cardíaco. Y lo más importante fue la frecuencia cardíaca nocturna, Claro. a pesar de que tenían ese dispositivo y que tomaban tratamiento. O sea que eso tiene mucha importancia. Pero hay manera de enfrentar esto, ¿no? Sí, hay maneras no farmacológicas y farmacológicas. Oye, Bueno, qué lástima, nada. vale, porque además sería súper interesante conocer esas no farmacológicas, qué Claro. cosas se pueden hacer que tienen que ver con los hábitos, más allá de la medicación, que permiten controlar estos factores que suponen un riesgo para la salud cardiovascular o Bueno, sufrir en otra algún oportunidad evento. se lo preguntamos al doctor Mendoza. Sí, señor. En todo caso, es el Día Mundial del Corazón y vale recordar que aunque se habla mucho de otras enfermedades, esta sigue siendo una de las principales causas de muerte, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Enfermedades cardiovasculares y valga entonces la oportunidad para recordar que muchas de estas condiciones son Sí. prevenibles con buenos hábitos y el control y chequeo médico. Y vamos a escuchar Limón y Sal de Julieta Tamayo. No, perdón, Julieta Venegas. Venegas.